Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? En esta oportunidad les voy a compartir el tema sobre la Biblia y estamos ubicados en el distrito de San José, Guayabal. Pertenece al departamento de Cuscatlán. Les estoy mostrando parte principal del municipio, la parte central. Acá pueden ver ustedes el parque. Entonces desde esta parroquia les vamos a transmitir este día el tema. Desde acá les digo, sean bienvenidos a este programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? En esta oportunidad vamos a compartir el tema desde la parroquia San José, Guayabal. Esto queda en el departamento de Cuscatlán. También informarles que durante este mes vamos a compartir con ustedes temas relacionados con la Biblia, ya que estamos en el mes de la Biblia. Así que los invito a cada uno de ustedes pues que se metan y que se involucren y que conozcamos y estudiemos juntos la Biblia. Muy bien, hermanos, vamos entonces a iniciar con una oración. Y como estamos en el mes de la Biblia, vamos a hacer la oración con el Salmo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con el Salmo 23. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irá conmigo la dicha y tu favor. Mientras dure mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, ahora en este momento vamos a hacer la resonancia del Salmo 23. Ahí en su casita usted puede buscarlo y la resonancia significa leer nuevamente el versículo o la frase que más nos llamó del Salmo 23. Entonces la resonancia, a mí lo que más me llama la atención es esta, donde dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y esta otra frase, el versículo 2, y reconforta mi alma. Qué interesante es cuando nosotros confiamos en el Señor. Si nosotros confiamos en Él, dice que nada nos va a faltar. Y lo otro es, Él reconforta mi alma. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros no andamos preocupados, con problemas, con enfermedades, con dificultades de la vida? Pero si nosotros nos refugiamos en el Señor, si nosotros decimos que Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Si nosotros confiamos en Él, Él va a reconfortar nuestra alma. Todas esas preocupaciones, todas esas tristezas se van a ir de nuestro lado, porque nosotros hemos puesto la confianza en Dios.
Entonces, hermano, démosle gracias al Señor por darnos un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener una familia, tener un trabajo, tener una casa. Te damos gracias por los alimentos que recibimos a diario, que si no fuera por ti, no fuera posible. También te damos gracias por la salud que nos regalas a cada uno de todos nosotros. Nos encomendamos en este mes de septiembre dedicado a tu palabra para que también a nosotros nos dé esa sed de poder conocer más de tu palabra. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, pues vamos a continuar con el tema. Hermanos y hermanas, en esta noche vamos a compartir con ustedes un tema que se llama Reglas de Oro para leer la Biblia. Y lo voy a compartir de este libro que se llama Palabra de Vida, siempre escrito por nuestro fundador, el Padre Amatuli. Así que en esta oportunidad pues vamos a compartir este tema de este libro. Pues si ya lo tiene, pues hay que volverlo a estudiar. Y si no, pues se lo recomiendo para que lo busque en librerías católicas y también pues nos puede preguntar a nosotros los apóstoles de la palabra. El tema dice reglas para leer la Biblia. Como hemos hecho mención, estamos en septiembre, es el mes de la Biblia, es el mes de la palabra de Dios. Esta es la que nos tiene que identificar a nosotros también como cristianos católicos. Así que es necesario que conozcamos algunas reglas cómo leer la palabra de Dios. Ya para nosotros los cristianos católicos la Biblia ya no tenemos que tenerla solo de adorno, sino que también tenemos que usarla, tenemos que leerla, tenemos que compartir la palabra de Dios de la palabra de la Biblia. Muy bien, la primera regla para leer la Biblia, de estas reglas de oro, la primera dice que es leer la Biblia cada día. Interesante. O sea, tenemos que hacernos un hábito de leer la palabra de Dios cada día. No cuando yo quiera, no cuando se me antoje, no cuando yo pueda, sino que la primera regla para leer la Biblia dice leer la Biblia cada día. Eso significa, quiera o no quiera, yo tengo que proponerme esta regla de leer la Biblia día a día. Así como los alimentos, pues nosotros ya estamos preparados para desayunar, ya almorzar, cenar, para nuestro aseo personal, y a veces lo hacemos aunque no queramos. Entonces lo mismo es para leer la Biblia. Una de las reglas es leerla cada día. Hermanos y hermanas, y esto yo se los pongo como un pequeño ejemplo. La Biblia también nos tiene que motivar, nos tiene que animar a leerla todos los días. Tenemos estos aparatitos que se llaman teléfonos celulares, y estos aparatitos no crean que no lo vemos durante el día. Yo creo que es lo que más vemos durante todo el día. A veces en nuestros trabajos, a veces en nuestra familia, en vez de ponerle atención a nuestra familia, a veces hasta en la iglesia, ahí andamos pendientes de ellos. Y entonces, si tenemos espacio, si tenemos tiempo para leer, para ver el teléfono celular, ¿por qué no hacer el espacio durante el día de leer la palabra de Dios? Ojo, la primera regla dice leer la Biblia cada día, quiera o no quiera. Vamos con la segunda regla para leer la Biblia. La segunda regla de oro dice, fijemos un tiempo para leer la Biblia. Segunda regla, fijar un tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué dice fijar un tiempo? Porque a veces nosotros decimos, cuando tenga tiempo en el transcurso del día, a veces en el día se nos va el día rápido y a veces no nos quedó tiempo. Pero si yo me fijo un tiempo determinado para leer la Biblia, entonces voy a asegurar que voy a leer la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿en qué momentos uno puede poner para leer la Biblia? Puede ser por la mañana, puede ser en el transcurso del día, puede ser por la noche o puede ser en la madrugada. Lo importante es fijarnos un tiempo para leer la Biblia. Si yo digo, yo voy a leer la Biblia
en la mañana, en la madrugada, antes de que me levante a hacer todas las actividades. Entonces yo sé que antes de empezar mis actividades diarias, yo voy a leer la Biblia. Si yo digo, yo voy a leer la Biblia en la hora del almuerzo, voy a tomarme 5 minutos antes de mi espacio, mi receso, si estoy trabajando, o antes de preparar los alimentos, antes de leer la Biblia, entonces yo ya tengo ese tiempo determinado para leer la Biblia. O si yo digo, antes de dormirme en la noche, antes de acostarme, yo voy a leer la Biblia, entonces ya tengo ese espacio, ya tengo ese tiempo para leer la Biblia. Pero sí es necesario que nosotros nos identifiquemos con ese tiempo, ya sea que yo decida en la madrugada, en el día o en la noche. Lo importante es que no termine el día sin que nosotros hayamos leído la Biblia. Número 3. La regla número 3 para leer la Biblia dice atención al tiempo que se dedica. Es decir, nosotros tenemos que ponernos un tiempo a leer la Biblia, ¿ya? Entonces, es decir, fijarse un periodo de tiempo y serle fiel a él. Como por ejemplo, yo digo, yo voy a leer la Biblia 5 minutos y yo voy a respetar siempre que voy a leer esos 5 minutos. Yo digo, yo voy a leer la Biblia 10 minutos. Entonces yo tengo que ser fiel, tengo que respetar que yo he apartado o reservado esos 10 minutos para leer la Biblia. Y así sucesivamente. Entonces, se recomienda pues que cada día leamos esos 5, esos 10 o esos 15 minutos que nosotros tenemos ya destinados, apartados, reservados para leer la Biblia y que no se nos olvide que ese tiempo ya está destinado a leer la palabra de Dios. Entonces, y eso nos va a ayudar a nosotros que poco a poco también nosotros vayamos empapándonos más de la palabra de Dios, conociendo más de la palabra de Dios. Y poco a poco también la misma Biblia, la misma lectura diaria nos vaya transformando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Entonces, un consejo sano es que no nos emocionemos a leer la Biblia, porque hay algunos que podemos dedicar 1 hora, podemos dedicar 2 horas a la lectura de la palabra de Dios y de pronto nos emocionamos tanto que después pues ya no queremos leer la Biblia, ¿ya? Entonces mejor poco tiempo, mejor 5, 10 o 15 minutos y sabe usted que siempre va a tener ese espacio para leer la Biblia. Pero a veces yo dedico 2 o 3 horas y a veces no es productiva, a veces no la aprovecho, a veces lo hago solamente por leer sin meditar la palabra de Dios. Entonces, por ahí dice que cuando uno la lee mucho tiempo le empalaga la palabra de Dios y es decir, después ya no tiene ganas ni de leer la Biblia. Entonces 5, 10 o 15 minutos, pero que sean efectivos para que usted pues siga enamorándose más de la palabra de Dios. Como dice el dicho por ahí, gota a gota la roca se va perforando por muy sólida que sea. Es decir, si yo leo constantemente la Biblia, pues si soy duro para las cosas de Dios, si soy duro para escuchar a Dios, si soy duro con el prójimo, la palabra de Dios me va a moldear día a día si yo la leo constantemente. Regla número 3. Para leer la Biblia dice que hay que elegir un buen lugar. Hay que elegir un buen lugar para leer la Biblia. Es decir, tener un espacio propio, un espacio maravilloso donde uno se sienta bien, leer la palabra de Dios, buscar un lugar acogedor, un lugar donde yo me sienta relajado, donde yo me sienta paz, donde yo no sienta que nada me distrae. Por eso no se recomienda que ese lugar sea tu sala, porque en tu sala vas a encontrar en la televisión, vas a encontrar el equipo de sonido, vas a encontrar cualquier otra distracción. Entonces busca otro lugar, menos eso, porque de repente eso te va a distraer y ya no nos vamos a concentrar en la lectura de la palabra de Dios. Sí es importante esto, que tengamos un lugar adecuado. Puede ser tu jardín, puede ser tu cuarto mismo, puede ser
a algún lugar donde hayan árboles y tú te sientas tranquilo y relajado para leer la palabra de Dios. A veces en nuestras colonias, a veces en nuestros pueblos, a veces en nuestros pasajes es bien difícil poder tener este espacio adecuado, porque nosotros podemos estar en silencio en nuestras casas, pero a veces nuestros vecinos ponen música y no la ponen solo para ellos, sino que como que son sordos, creo que para que escuche todo el vecindario, para que escuche toda la colonia o todo el pueblo. Entonces, por eso es importante también fijar un determinado tiempo donde yo sienta que no me pueda distraer nada, pero ni los vecinos, ¿verdad? Sobre todo, hermanos, en este lugar que se elige para leer la Biblia, nosotros también debemos de tener apagado este aparatito, que no nos distraiga esto, que no nos distraiga, porque si nosotros lo tenemos encendido, nos cae una notificación, nos cae un mensaje, ya eso va a ser motivo para que ya no nos concentremos, ya no leamos la palabra de Dios como se debe. Entonces, hay que evitar todo tipo de distracción para tener ese encuentro con la palabra de Dios. Algo muy importante también es que dice leer la Biblia. Otra de las reglas es leer la Biblia con un lápiz o una pluma en la mano o un lapicero. ¿Para qué nos va a servir eso? Para ir subrayando aquellas partes de la Biblia que más nos llaman la atención, algún versículo, algún pensamiento, para alguna reflexión, para algún tema. Entonces es necesario que nosotros tengamos a nuestras manos un lápiz y también o un lapicero o un plumón, como usted le quiera llamar, para marcar esa frase, ese texto bíblico, ese versículo que más nos llama la atención y que nos puede ser útil para algún tema, para alguna reflexión, etcétera. Entonces es necesario contar también con eso, ¿verdad? Y también como hay algunas personas que dicen, pero si la palabra de Dios es sagrada, es santa, ¿cómo la voy a manchar la Biblia? Por eso es necesario que el verdadero cristiano católico, el servidor, tenga dos Biblias, una de estudio y una para dar sus reflexiones, sus comentarios. ¿Por qué de estudio? Porque yo la de estudio yo la puedo manchar, la puedo subrayar, marcar, etcétera, para tener identificados los textos bíblicos, señalizados los textos bíblicos que me puedan servir para alguna reflexión o para algún tema. Entonces, si está en nuestras posibilidades manejar dos Biblias, una de estudio y una para orar o para dar reflexiones o temas, pues excelente, ¿verdad? Entonces, y no se va a arrepentir de hacer esas inversiones. Muy bien, también dice que hay que leer la Biblia con una actitud orante. Esto es interesante, hermanos. Otra de las reglas, es la regla 6 prácticamente, leer la Biblia con una actitud orante. No se trata solo de leer la Biblia, sino tener un encuentro personal con Dios a través de su palabra. Lo que les decía en un principio, no tenemos que emocionarnos y vamos a leer la Biblia como que es el diario, como que es una novela, como es cualquier otro escrito. Tenemos que leerla con ese deseo de tener ese encuentro con Dios. Por eso dice con una actitud orante. Y por eso es que también se recomienda que cuando nosotros tengamos la lectura de la palabra de Dios, que la hagamos de una forma formal y como dice acá, de una forma orante. No se recomienda que usted se vaya a su hamaca relajado, se acueste, voy a leer la Biblia, va a terminar dormido, hermano. Entonces ya, o sea, no va a tener esa actitud de oración hacia Dios. Entonces, por eso nos invita a tener esa actitud orante, el respeto también a la palabra de Dios. Es necesario que nosotros tengamos ese respeto a la palabra de Dios, ¿ya? Cuando la vamos a estudiar, cuando la vamos a leer desde nuestro vestuario, pues tenemos que andar formales para leer la Biblia, porque es la palabra de Dios, como hemos dicho un momento, es sagrada y desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos que respetar también la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, con estas 6 reglas de oro que les he compartido, los quiero motivar, los quiero incentivar a cada uno de ustedes a que leamos la Biblia durante este mes de septiembre. Nosotros los apóstoles de la palabra tenemos un canto y también tenemos un
un lema que dice Biblia para todo, Biblia para todos. Este lema tiene su significado. ¿Y cuál es? Biblia para todo. ¿Ya? Quiere decir que si yo voy a un rosario, la Biblia. Si voy a la misa, la Biblia. Si voy a la catequesis, la Biblia. Si voy a cabo de año, la Biblia. Esto me tiene que identificar, por eso dice Biblia para todos. Yo siempre que tenga la oportunidad de compartir una reflexión bíblica, pues ahí tiene que estar mi Biblia. Claro, muchas veces la iglesia nos acomoda, nos da el misal de 3 meses, nos da el misalito dominical y a veces por eso ya ni la Biblia tenemos, ni la Biblia compramos, ni le damos importancia a la Biblia. Pero sí es necesario que nosotros nos identifiquemos con la palabra de Dios, que la conozcamos, que la estudiemos, que la sepamos utilizar, que la sepamos manejar sobre todo. Entonces, la otra parte del lema dice Biblia para todos. La Biblia no está reservada solamente para personas adultas, es para niños, jóvenes y adultos. Por eso dice para todos, que el niño desde pequeñito vaya teniendo ese encuentro con la palabra de Dios, que el niño desde pequeño vaya familiarizándose con la palabra de Dios. A mí me admira cómo niños de 1 año, de 2 años son expertos en manejar un teléfono, en manejar una tablet o una computadora. Así deberían de ser también expertos en manejar la palabra de Dios los niños de catequesis, de primera comunión, de confirmación, los jóvenes, los adultos, etc. Así también nosotros deberíamos de ser expertos en manejar la Biblia. Que cuando se nos mencione un texto bíblico del Antiguo Testamento no lo andemos buscando en el Nuevo, sino que donde en realidad se debe de buscar. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empaparme de la palabra de Dios. Tengo que conocer más de la Biblia. Hermanos y hermanas, así les he compartido esta pequeña reflexión, estos pequeños tips bíblicos para que durante este mes nosotros conozcamos más de la Biblia. Vamos a finalizar pues este tema con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos y hermanas que están a través de estos medios, especialmente de este canal de YouTube, en este programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? Te damos gracias porque a través de estos medios tú nos permites que conozcamos más de ti. Te damos gracias también por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das a cada uno de todos nosotros. Quiero darte las gracias por permitir que la palabra de Dios también llegue a cada uno de todos nosotros. Que este sea un medio de tener ese encuentro contigo, Señor. Gracias porque tú nos permites que podamos contar con esta palabra que edifica, que nos da amor, que nos da conversión. Te damos gracias también, Señor, por toda la iglesia, en general, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, ya que ellos son las personas indicadas para darle esa auténtica interpretación a la palabra de Dios. Vamos a finalizar pues diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, así de esta manera estamos iniciando septiembre, el mes de la Biblia. Sigamos adelante conociendo más de la Biblia. Agradezco a todos los suscriptores, agradezco a aquellos que también han recomendado nuestro canal y esperamos seguir creciendo. Ya estamos alegres y contentos pues que ya tenemos 8,000 suscriptores. Les deseo una feliz noche y bendiciones para todos.